Muy buenos días, un saludo de Marco. México, bestial fracaso en las Olimpiadas de Japón 2021. Y es que con perdón de la palabra, México quedó como huevos de perro hasta atrás. Verdaderamente, México quedó hasta atrás como huevos de perro, pues quedó en estas Olimpiadas de Japón de este año 2021 en el lugar 84. Mientras países como Estados Unidos, China, Japón, Inglaterra y el COR o el Comité Olímpico Ruso quedaron en los primeros 5 lugares a nivel mundial. Y eso es normal porque esos países tienen mentalidad de liderazgo y de triunfadores, y eso hay que reconocerlo. Pero lamentablemente en México tenemos a un sujeto y a un individuo, a una persona mitómana, comunistoide, que dice que eso no está en sus datos, y lamentablemente tenemos a una mujer incompetente, inútil, buena para nada, para dirigir la CONADE, que es el Comité Olímpico Mexicano, y en el cual se maneja el deporte en México. Pero tenemos que entender que los atletas mexicanos pues hacen lo mejor que pueden, y ellos ponen todo lo mejor que tienen porque son atletas que en muchos casos van con sus propios recursos, y eso hay que valorarlo porque hacen el mejor esfuerzo posible por representar a México, mientras la CONADE está podrida en corrupción. Y eso es normal, eso no es de ahorita, eso siempre ha sido de toda la vida y desde siempre. Por consiguiente, se debe de valorar lo que hicieron los atletas mexicanos al hacer su mayor esfuerzo en estas Olimpiadas de Japón 2021, aunque mucho de ese fracaso olímpico de México se debe lamentablemente a la corrupción que impera en este país llamado México, y que lamentablemente, con perdón de la palabra, México quedó como huevos de perro hasta atrás en el lugar 84, debido también a la mediocridad, a la inferioridad y en cierta forma al valemadrismo que también impera en México, y que le ha hecho mucho daño a la mentalidad, a la cultura y a la forma de pensar de este país llamado México. Pero países como Estados Unidos, pues les guste o no les guste, sigue siendo una potencia mundial, y el deporte nos dice claramente cuál es el país que representa estas cuestiones de las Olimpiadas, en el cual el deporte representa mucho de un país. Y si hablamos de países como Estados Unidos, nos da a entender que es una potencia económica, política, social, militar, industrial, tecnológica y deportivamente hablando. Por consiguiente, Estados Unidos en este año 2021 le acaba de demostrar a China que Estados Unidos sigue siendo la potencia mundial y que lo seguirá siendo por muchos años, les guste o no les guste al PSG psicópata del Partido Comunista Chino, que desea tener el control del planeta Tierra y que no lo va a conseguir, porque es un partido de psicópatas que reprimen a su propio pueblo, al pueblo chino y a China en general, y que quieren exportar y que ya están exportando esas ideas de represión mundial, de las cuales no se deben de reprimir, y que Estados Unidos va a terminar dándoles una patada en el trasero, porque les guste o no les guste, Estados Unidos sigue siendo la potencia mundial, y Estados Unidos a través del deporte nos dice mucho que sigue siendo un país poderoso económica, política, social, tecnológica, industrial, militar, pero sobre todo también en el deporte, y que es necesario que Estados Unidos siga tomando el liderazgo mundial
para que haya un equilibrio y una estabilidad en este mundo llamado Tierra. Por consiguiente, les guste o no les guste a China y a otros países comunistoides como Rusia, Estados Unidos al día de hoy, en este año 2021, sigue siendo la potencia mundial, les guste o no les guste, en todos los campos: económica, política, social, tecnológica, industrial, militar y deportivamente hablando. Pero regresando a México, pues esta cuestión pues ya no nos debe de asombrar, porque lamentablemente es parte de la mentalidad, de la cultura de corrupción de este país llamado México, y que si en realidad se quiere lograr una mejoría en el deporte mexicano, pues se debe de eliminar la corrupción, que lo dudo, porque lamentablemente en México hay un desgobierno inepto e incompetente, vendepatrias, corrupto y bueno para nada, que no hace nada absolutamente por la economía de México, y que lamentablemente la economía de México es una porquería, el desempleo en México es una porquería, la violencia en México es una porquería, el narcotráfico en México es una porquería, el desarrollo económico industrial en México es una porquería, el apoyo al campo en México es una porquería, y lamentablemente el apoyo al deporte mexicano es una porquería. Con este desgobierno inútil e incompetente de este mitómano comunistoide, que lamentablemente pues no está haciendo nada por México, aunque lamentablemente hay muchos borregos que todavía siguen su ideología de este individuo, pues así México no va a progresar, y será muy difícil que México salga adelante con un sujeto como este mitómano, que lamentablemente en los 3 años que ya tiene, dizque gobernando a México, entre comillas, pues no ha hecho nada por México, y que lo que ha hecho no es que lo haga, es que es su obligación, pero lamentablemente hay muchos borregos que todavía están enajenados con esta persona, que lo ven como su Mesías, cuando la realidad es que es su obligación como, entre comillas, representante de México, y que si en 3 años no se ha logrado cierto avance en este país, pues ya que podemos esperar en los otros 3 años que le faltan, o en este sexenio. Será un sexenio tirado al bote de la basura, de un individuo que no tiene liderazgo ni capacidad para dirigir a un país como es México. Y tomemos conciencia que realmente el que va a cambiar a este país no es este desgobierno inútil e incompetente de este individuo que, entre comillas, representa a México, que no lo representa en nada, sino el que va a cambiar este país es el pueblo mexicano y la unión de todo México. Que tengan un excelente y maravilloso día. Saludos a nivel mundial. Síganme también en Telegram, y entiendan que si queremos cambiar a este país llamado México, pues se necesita de eliminar la apatía, de estar y siendo personas en no participar y de no hacer nada por México, y que si queremos sacar a México adelante, pues el pueblo de México se tiene que unir para que este país sea un país mejor. Que tengan un excelente día, muy bonito día. Creen conciencia.